un tema, hermanos, que para muchos es un poco dificultuoso, pero para el creyente pues ya no debe de ser así, ¿verdad? Acerca de el cuerpo del creyente, ¿verdad? De quién es y para quién es el cuerpo, ¿verdad? Del creyente. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que desde el momento en que usted y yo venimos a la misericordia del Señor, cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, es porque nos hemos rendido a Él. Ya no somos nosotros, sino que ya es Él el que gobierna nuestras vidas. Y si Él es el que gobierna nuestras vidas, pues debemos de saber, hermano, que nuestra vida le pertenece al Señor por completo. Alma, cuerpo y espíritu son del Señor. ¿Por qué traemos este tema, hermano? Porque muchas veces, lastimosamente, ¿verdad? Algunos usan como un pretexto o como una excusa decir, el Señor quiere el espíritu, el Señor quiere solo el corazón. El Señor muchas veces, la gente dice, no, si el Señor lo que quiere es lo interior, ¿verdad? A Él no le interesa, pero ¿sabe usted que Dios sí se interesa por todo nuestro ser? Y sabe que Él nos ha dado un cuerpo, pero para que lo glorifiquemos a Él. Entonces, hermano, para ir entendiendo, mi cuerpo le pertenece también al Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Entonces el cuerpo del creyente ya no le pertenece a él, es propiedad de nuestro Dios, pues la Biblia nos lo dice, y nos exhorta en muchas ocasiones, especialmente las cartas del apóstol Pablo, hacen ver que ya el cuerpo del creyente es también para glorificar el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos reafirma y nos dice, no reine pues el pecado, ¿a dónde dice? En vuestro cuerpo mortal. Para entender cuál es el cuerpo mortal, es este que tenemos. Amén. ¿Por qué le llama mortal? Porque va a morir. Pero cuando muera, hermano, se perderá el cuerpo, sí. Pero en esta vida, mientras vivamos en este mundo, este cuerpo ya es del Señor. Por lo cual, hermano, nuestro cuerpo no lo debemos de prestar al pecado, por lo cual nuestro cuerpo ya no es para que nosotros hagamos con él lo que él quiere. Como mucha gente dice, esta es mi vida y déjenme hacer lo que a mí me da la gana. No es así, para el creyente no, ¿verdad? Para el mundo sí, el mundo pues, ellos creen en su ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, que la vida que Dios les ha dado es para que hagan con ella lo que quieran, pero no es así. La vida del ser humano es propiedad de Dios. Lastimosamente el hombre no se la entrega al Señor. El apóstol está haciendo una exhortación ¿a qué? A que el pecado, hermano, no se enseñoree de nosotros. Si en otro tiempo usted y yo, por ignorancia o porque no conocíamos al Señor, prestábamos nuestro cuerpo ¿a qué, hermano? El pecado. Vivíamos para el pecado, íbamos donde había pecado, con nuestros propios cuerpos, hermanos, pecábamos deliberadamente. Mas sin embargo, ahora el apóstol Pablo, hablando acerca de que ya los creyentes están muertos al pecado, dice, no reine pues. La palabra reine es gobernar. La palabra reine es que ya no esté sobre usted o sobre mí el pecado. El pecado no está sobre mí ya, no debe de estar. No creamos esas malas ideas que dicen, ¿verdad, hermano? No, si el Señor quiere el corazón, Dios también quiere utilizar mi cuerpo para glorificarme. Él lo dice en el versículo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Estamos hablando de este cuerpo entonces, ¿verdad? ¿Qué más dice? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que venga el pecado y gobierne mi vida y sea Él el que me dirija y que lleve mi cuerpo hacia donde Él quiere. Ya no, porque soy propiedad del Señor. Versículo 13 afirma, ni tampoco que, aquí vuelve a hablar del cuerpo, no presentéis vuestros miembros al pecado. ¿De qué miembros se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos, de nosotros, de todo lo que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo lo que tenemos en este cuerpo, hermano, ya no lo voy a presentar al pecado. ¿Por qué?
Porque ahora, hermano, van a ser todo este cuerpo que Dios me ha dado, hermano, va a ser ¿para qué? Para que sea un instrumento, pero de justicia. Así como en otro tiempo, como nosotros, no teniendo a Jesús, participábamos en cosas incorrectas, en este tiempo, hermano, que conocemos al Señor, debemos de presentar nuestro cuerpo para glorificarlo, para servirle a Él, para darle gloria. Mis manos, mis pies ya no son para el pecado, sino que dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que hay que utilizarlo, sí, pero ¿para qué? Si no presentaos vosotros mismos a Dios. Como dice, hermano, como vivos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos bien vivos, hermano? Estamos bien vivos. Y entonces, si nuestro cuerpo, hermano, lo tenemos, presentémoslo a Dios como vivos. ¿De dónde? De entre los muertos, dice. Porque la gente está presentando sus cuerpos ¿a qué? Al pecado. Las manos, ¿para qué las utilizan, hermano? Para el pecado. Los pies caminan y corren, como decía el proverbio, ¿verdad? Que no deberían de ir al mal, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Dios va en una dirección incorrecta. Usted y yo, que hemos venido al Señor, estamos presentándonos delante de Él con nuestro cuerpo como vivos, ¿verdad? ¿De dónde? De entre los muertos. Es entonces al revés, que la gente piensa que nosotros somos los muertos. Sí, estamos muertos al pecado, pero delante de Dios, dice el versículo al final, si no presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis manos y mis pies son para hacer justicia. Mis manos y mis pies son para hacer el bien. Mis manos y mis pies, o sea, todo mi ser, todo mi cuerpo, ahora yo lo voy a utilizar para que sea como un instrumento en el cual se refleje la justicia de Dios en nuestra vida. Cuando usted va por la calle, hermano, y le hacen una invitación al pecado, y dice usted, fíjese que no puedo porque ya no está en mi corazón eso, el Señor ha cambiado mi vida. ¿Sabe qué está haciendo usted? Presentándose a Dios como vivo de entre los muertos. Si vos sos lo que más el alma de la fiesta en otro tiempo. Amén, hermano. No, hombre, si faltaba la orquesta, pero vos ahí estabas bailando. No llevabas pareja, pero bailabas. Pero en otro tiempo, porque ahora su cuerpo es ¿para qué? Para glorificar al Señor. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Que nuestra vida en este mundo, el Señor nos dijo claramente, ¿verdad? Que estábamos en el mundo, pero no pertenecíamos al sistema del mundo. Si no pertenecíamos ¿a qué? A la justicia de Dios. ¿Hemos entendido algo? Respecto a esto, el apóstol lo vuelve a tocar en la misma carta. Adelántese un poquito más para que vayamos avanzando. Capítulo 12 de Romanos. Estamos hablando de para qué y de quién es el cuerpo del creyente, ¿verdad? Capítulo 12 dice así, Romanos, siempre en la misma carta. Unos 6 capítulos adelante está el capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dicen, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, oiga, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice la palabra de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, quiere decir que mi vida, hermano, con la forma de vivir, con lo que yo hago con este cuerpo, hermano, debo de hacer solo cosas que le agraden al Señor. Como sacrificio vivo, no muerto, sino vivo. O sea, lo que haga, hermano, tiene que ser algo que le agrade al Señor. Tiene que ser algo, hermano, que el Señor diga, este es mi hijo. Pero ¿cómo lo voy a hacer cuando ya esté muerto? ¿Ah? Desde ya. Amén, hermano. ¿Y con qué cuerpo? Con el cuerpo espiritual, no con el que Dios nos ha dado aquí. Le traigo también otra noticia. Estas y otras razones son las por las cuales usted y yo debemos de cuidar nuestro cuerpo, hasta en el sentido de que le metemos al cuerpo en cuanto a la alimentación. ¿Cómo así, hermano? Es que este cuerpo ya no es mío, es del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque la glotonería
¿Cuántos conocemos la glotonería? ¿Sabe usted que la glotonería es pecado? Algunos por ser algo glotones. Amén, iglesia. El pastor no se ha visto en el espejo, dice usted. Sí, hermano, ¿sabe qué? ¿Y estas cosas qué causan? Enfermedad. ¿Y contra quién estamos atentando? Contra nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos hay que presentarlos delante de Dios ¿cómo? Ahí lo dice, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Hay muchas formas, hermanos, en las cuales nosotros podemos deshonrar el nombre de Dios con nuestro cuerpo, porque no solamente es, hermano, que nosotros nos vistamos mal, no solamente es, hermano, que vayamos en el pecado del adulterio, en el pecado de la fornicación, o que vayamos a matar, que vayamos a robar. No solamente en ese aspecto, en muchas áreas el hombre está atentando contra Dios y está utilizando el cuerpo que le pertenece, que Dios le ha dado para glorificar su nombre, lo estaba utilizando para deshonrar el nombre de Dios. Hay muchas formas, pero Pablo nos está exhortando a través de la palabra ¿a qué? Que con nuestro cuerpo nos presentemos delante de Dios para que sea Él, para que nuestro cuerpo sea agradable delante de Él. Lo dice la palabra, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Mire, 3 palabras delicadas que aparecen. La palabra primera era vivo, ¿verdad? O sea, estoy vivo, pues así como estoy, debo de glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero no solamente eso, la forma como lo voy a hacer es santo. La palabra santo es separado, apartado para Dios. Mire, ¿cómo quiere Dios que viva yo? Que este cuerpo le meta todo, que viva en el pecado. No, hermano, cuidadito. Dice que yo debo de ser santificado, ya lo soy por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero yo debo de vivir con lo que hago en mi vida, apartado para Dios. ¿Qué más dice el versículo 1? Santo, agradable a Dios. Creo que antes de vernos en el espejo, hermanos, tendríamos que ver a Dios si lo que estoy haciendo le agrada, antes de que nos agrademos a nosotros mismos. ¿Estamos aprendiendo esto? ¿Qué más dice el versículo 2? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional quiere decir nuestra razón de vivir, nuestra razón de que por qué nosotros ya no hacemos, ya no vamos, ya no utilizamos nuestro cuerpo para el pecado, porque tenemos una razón suficiente. ¿Cuál es? El Señor. Tenemos a Él. Él es el todo en mi vida. Él debe de ser el que gobierna, el que dirige, el que va guiando mi vida día con día. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Hermano, cuando la palabra de Dios dice no os conforméis, nos está dando una gran exhortación. No pensemos, hermano, si así viven todos. Ese es un conformismo. Hermano, mire, si yo conozco una iglesia allá donde hacen cualquier cosa. Hermano, esos son ellos, pero usted no, porque la Biblia nos dice que no nos conformemos con lo que otros hacen. Lo terminamos. No os conforméis a este siglo, sino que dice transformados. La palabra transformados es cambiado. ¿Transformados a qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis el qué, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Si somos transformados, si nuestros pensamientos son cambiados, si nuestro corazón, hermano, es lleno del temor de Dios, entonces vamos a ser renovados. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que la voluntad de Dios es buena. Si lo que quiere Dios para mí es el bien. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermano? Si lo que quiere Dios en mi vida es utilizarme para hacerle de su agrado, entonces yo voy a conocer la voluntad de Dios. Otras razones por las cuales yo debo de entender que mi vida, todo mi ser, incluyendo mi cuerpo, le pertenece al Señor, es por la siguiente. Avance un poquito, Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 3. Allá adelantito está de Romanos. Vamos en orden para no confundirnos mucho. Después de Romanos está la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 3 nos hace una exhortación haciéndonos ver, hermano, que nosotros somos el lugar en donde Dios ha puesto su presencia por medio de su Espíritu Santo. Vean lo que dice, capítulo 3, versículo 16, primera de Corintios. ¿Lo tenemos?
La pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿a dónde? En vosotros. Amén. ¿A dónde está Dios? Aquí, en mí. En mi corazón. ¿Pero dónde está mi corazón? En mi cuerpo. Entonces, ¿qué soy yo? El lugar donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Entonces mi cuerpo, que ya no solamente va siendo el corazoncito, es todo nuestro ser. Termine, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí hay algo. Y si yo no cuido, hermano, ese templo, tengo un problema para con Dios. ¿Qué dice el 17? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo dice? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Hay muchas razones por las cuales yo debo de cuidarme, debo de guardarme. Aunque los vecinos, los amigos, oiga, incluyendo los familiares, no hagan burla. Y hasta ni le den de lo que hacen de comer ellos. No se sienta mal, hermano, qué daño le iba a hacer quizás. Amén, hermano. No, mire, mi primo, usted coció un cabro y no me dio. Le iba a hacer daño, hermanito. Su cuerpo ya no es para que coma cabro, amén. No se sienta en ningún momento usted, hermano, como que se minimice por las actitudes de otras personas que toman para con usted, porque usted está tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Es lo correcto, hermano? Usted se está dejando guiar por Dios porque ha entendido que su vida ya no puede participar en aquello, ya no puede ir a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos propiedad del Señor. Dice el versículo 17, ¿verdad? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, otra vez, ¿quién? El templo no son este local que alquilamos, ¿verdad? El templo es usted y yo. Y de ese templo estaba hablando el apóstol Pablo, que había que guardarlo, que había que considerar que este era el lugar en donde Dios habita, por lo cual nos dice en el versículo Dios nos está exhortando en el 17 y nos dice, el cual sois vosotros, y al final otra vez utiliza la palabra que utilizó en Romanos. ¿Cómo es? Santo. Santo es. ¿Estamos aprendiendo mucho, iglesia? Avancemos ya, la última cita, si no me equivoco. Corintios siempre, pero ahora en la segunda carta. La segunda carta a los Corintios nos vuelve a exhortar acerca de esto, de que nosotros somos el templo de Dios. La segunda de Corintios, en el capítulo 6, nos dice así: capítulo 6, versículos del 14 en adelante, dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero dice el versículo 16: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea que se estaba refiriendo a la habitación y la morada de Dios. ¿Cuál es? Nosotros. Dentro de usted y dentro de mí habita una esencia de Dios. ¿Cuál es? La misma esencia del Padre, la misma esencia de Jesús, el Espíritu Santo. Ahora, hermano, el Espíritu Santo ya no está solamente, se me quedó una cita, quiero que por favor lo busque, atrás en Primera de Corintios, capítulo 6, me adelanté una, atrás en Primera de Corintios, capítulo 6, hablando acerca de lo mismo, dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 dice así:
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Qué más dice? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aunque para muchos, y la realidad es así, esto nada más es un bazar. Eso es lo que significa la palabra cuerpo, significa bazar. Quiere decir que cuando usted va a algún lugar y ve y allí dice bazar y modas, ¿sabe qué están vendiendo allí? Están vendiendo prendas para el bazar. ¿Y cuál es el bazar? Nosotros, el cuerpo. ¿Cómo se llama bazar? Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 12 al final, 1 Corintios 13, dice así: pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué quiere decir? Ya no es para que nosotros vivamos en el pecado, sino que dice al final, para Dios. ¿Y qué más dice? Léalo conmigo, el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Avance un poquito, versículo 16. ¿O no sabéis? Avance un poquito más hasta el versículo 18, donde dice: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, claramente lo dice allí, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? Aleluya. ¿De quién es mi cuerpecito? Ni de mi esposa, ¿verdad? Ni el de ella es mía, ya es del Señor. En conclusión, si la palabra de Dios nos está exhortando que somos propiedad de Dios, no solamente en espíritu, no solamente en alma, sino también en cuerpo. Entonces, hermano, ¿a qué nos está exhortando el Señor? A vivir para Él. A hacer lo que a Dios le agrada. A caminar como Dios quiere. Porque su espíritu mora en nosotros. Hermano, ¿y por qué en otras iglesias hacen y deshacen? Bueno, ya nos exhortaba una cita en Romanos, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué decía? No os conforméis a este siglo. No porque el mundo anda así, voy a caminarlo así. Mire, si el mundo no se... Mire, fíjense que viendo a veces nos podemos ver tele con mi familia y vemos, hermanos, algunas películas en donde deforman al ser humano, ¿verdad? Crean un hombre, hermano, que tiene 4 manos y que las orejas, en vez de orejas, son como cachos así. Hermano, esa es la mentalidad. Quizás el hombre así quisiera ser de deforme, ¿verdad? ¿No ve las películas cómo deforman al ser humano? ¿Por qué? Porque en su conocimiento no hay temor de Dios. ¿Están en qué? Deformando lo que Dios creó correcto. Pero usted y yo que lo sabemos, amemos entonces a Dios con nuestro cuerpo. Aquí es donde salen algunos temas, hermano. ¿Puede ser creyente me permite o no tatuarme? Bueno, ahí dice la Biblia, ¿verdad? La ley exhortaba a no sajarse la piel, ¿verdad? Pero si el Nuevo Testamento nos demanda que el cuerpo es del Señor, también hay que tener mucho cuidado. Hermano, y podemos hacer, vaya a hacer lo que yo nada más le predico, lo que la palabra de Dios me permite hablar. A cada quien es libre, ¿verdad? Si se quiere usted cortar una mano, cortar una cabeza, es su decisión, pero antes de que lo haga, yo le voy a decir, lo que usted se está cortando no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Hermano, y puedo hacer tal cosa. Ahí dice que el cuerpo es del Señor. Nosotros debemos de saber qué somos. Según el Señor, somos su templo, somos su morada. Y que nos decía un versículo también, que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá.
Sintámonos entonces privilegiados de que Dios nos haya tomado como el lugar de su morada en esta tierra. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero ¿sabe dónde se mueve hoy el Espíritu de Dios? Según lo que acabamos de ver, en nosotros. ¿Por qué? Porque somos su templo. Somos el lugar donde Él vive. Entonces nuestra vida, hermano, nuestro ser y nuestro cuerpo le pertenece al Señor. ¿Hemos aprendido algo esta tarde? Mi vida le pertenece al Señor. Mi cuerpo también le pertenece al Señor. Queda claro entonces, hermanos, que para entender somos propiedad de Dios en las tres áreas de nuestra vida: cuerpo, alma y espíritu. Y no solamente. Por eso, hermanos, debemos de entender que es necesario cuidar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Es necesario también utilizar nuestro cuerpo para la gloria de Dios, porque ya no son nuestros, son propiedad de nuestro Dios.